Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, hablando acerca de la grandeza de la fe, aquí en Hebreos capítulo 11. Y hoy día vamos a continuar en el verso 23 hasta el verso 26, aunque estaremos considerando hasta el 31. Pero vamos a leer estos versos del verso 23 al 26. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hoy quiero hablarte de una fe consagrada. La vida de Moisés es muy importante en las Escrituras. Este hombre de Dios va a ser escogido para que Dios, a través de él, se revelara al pueblo de Israel como el Dios de Israel, aquel que le traía y revelaba su voluntad a través de la ley y los mandamientos. Sin embargo, Moisés va a tener que consagrarse a Dios para poder ser ese instrumento de Dios. Qué importante, después que la fe es probada, debe ser ahora una fe consagrada. Solo una fe que se consagra a Dios, solo cuando tú consagras tu fe al Señor, te consagras de verdad, podrá ser un instrumento de bendición para otras personas también. La mayor evidencia de que realmente hemos creído y nos hemos convertido a Dios es vivir una vida consagrada a Él. Hoy veremos qué es una fe consagrada. Vamos a dar algunas características. Número 1, en primer lugar, una fe consagrada es renunciar al temor. En Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Muchas veces el temor nos lleva a la desobediencia. El temor al hombre, el temor a las circunstancias, muchas veces nos puede llevar a claudicar de nuestras convicciones personales. Sin embargo, el amor y la fe se unen aquí en el corazón de estos padres para vencer ese temor que tenían al decreto del rey. Sí, porque si alguien desobedecía al decreto del rey, y ellos lo iban a hacer escondiendo a su pequeño niño llamado Moisés, pues ellos mismos también serían ejecutados. Sin embargo, decidieron consagrarse en fe y confiar en el Señor, renunciando al temor. ¿Hay algún temor en su corazón que le lleva a alejarse de Dios? Recuerde que el temor viene a nuestra vida para paralizar nuestra fe y aún para destruir la fe en el corazón. Si usted siente temor en su corazón, es el momento que usted dé un paso de consagración, renunciando y rechazando el temor en su propio corazón. En segundo lugar, una fe consagrada es renunciar a la vanidad. En Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La vanidad fue el inicio de la iniquidad en el principio de la creación. Cuando Dios creó a aquel querubín protector llamado Luzbel, dice que se envaneció su corazón a causa de su esplendor y dijo: subiré hasta lo más alto del monte de Dios y me sentaré en su trono. Él quería ser Dios. El problema de la vanidad, ¿qué es la vanidad? Es esa autocontemplación y autoexaltación del ego de una persona. Hoy el mundo está rodeado de vanidad. A través de la moda, la música y todo lo que rodea el mundo, realmente es una expresión de vanidad. Tenga cuidado con la vanidad. Muchos por la vanidad han perdido esa vida consagrada que un día tuvieron. Por eso, renuncia a la vanidad. Y vemos aquí que Moisés, cuando ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Imagínese usted, qué privilegios, cuántos privilegios Moisés hubiera tenido de mantenerse como hijo de la hija de Faraón. Pero él rehusó, dice la Biblia, llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Para qué? Para abrazar su verdadera identidad.
renunciando a las comodidades de Egipto, ahora va a volver su corazón hacia sus hermanos. Él va a querer ayudarlos, liberarlos. De pronto se dio cuenta en su corazón que quizás Dios lo había puesto en ese lugar para ser un libertador. Sin embargo, el mismo Moisés va a caer en la vanidad, porque va a tratar de hacerlo en sus fuerzas. Mata a un egipcio, y este crimen es conocido por el faraón, el cual lo va a perseguir, y él finalmente va a tener que huir. Cuidemos nuestro corazón de la vanidad, y la mejor manera de cuidar nuestro corazón de la vanidad es mirar siempre a Cristo. No mirarnos a nosotros mismos, sino mirar a Cristo y exaltar a Cristo y servir con un corazón humilde al Señor. Número 3. Una fe consagrada es renunciar a los deleites del pecado. En Hebreos capítulo 11, versos 25 al 26 dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué importante, mira, de pronto en el corazón de Moisés, en su deseo de ser un libertador, va a preferir estar entre los maltratados del pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado que le ofrecía Egipto. Oh sí, porque los egipcios vivían una vida inmoral, una vida entregada a los placeres, al alcohol, a los excesos, a los vicios y a la inmoralidad. Él prefirió ponerse del lado del pueblo de Dios que vivir una vida inmoral. Mi amigo, mi amiga que me escucha, hermano, hermana, tenga cuidado con los deleites del pecado. El pecado ofrece un disfrute temporal, pero luego trae terribles sufrimientos a la vida del ser humano. Cuando viene la tentación muchas veces nos lleva a enfocarnos en el placer carnal que el pecado nos puede ofrecer, pero nunca nos dice todo el sufrimiento que vendrá después. David se dejó llevar por el deleite del pecado. Llegó al esplendor de ser rey en Israel y puso su mirada en una mujer casada llamada Betsabé y cometió adulterio. Y como resultado de ese adulterio, ahora él va a tener muchos sufrimientos en la vida. ¿Por qué? Porque Dios lo va a disciplinar duramente. Recuerde, apártese de estos deleites temporales del pecado. Y seamos como Moisés, que dice que tuvo por mayores riquezas, dice el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Sí, muchas veces cuando decidimos caminar con Cristo, seremos quizás humillados, burlados, vituperados, pero recuerde que el mismo Cristo recibió los vituperios del mundo entero para poder salvarnos a todos nosotros. En 1 Juan capítulo 2, verso 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta fe probada, el número 4 es, ¿qué significa tener una fe consagrada? Es dejar atrás la vida antigua. Todos nosotros, antes de venir al Señor, hemos traído una vida heredada por nuestros padres con costumbres, tradiciones, formas del mundo que llegaron a ser parte de nuestra vida. Si usted, mi hermano, mi hermana, ha entregado su vida a Cristo, lo primero que tiene que dejar es dejar atrás las costumbres de su vida antigua. En Hebreos 11:27 sigue relatando la historia, dice: por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él dejó a Egipto. Egipto en la Escritura es tipo del mundo, símbolo del mundo. Y nosotros también tenemos que dejar atrás esa vida antigua para encaminarnos hacia la vida nueva que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, donde todo será renovado, no solo una parte, sino cada área de su vida, su mente, sus costumbres, su manera de vivir, su manera de sentir. Todo debe ser transformado. Por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y esto tiene que ser una decisión personal, algo intencional. Decida hoy dejar atrás la vida antigua. Una vida consagrada. Número 5, también es confiar en la salvación de Dios. La confianza verdadera en Dios y en su salvación nos llevará siempre a una vida de consagración. En Hebreos capítulo 11, verso 28 al 29 dice que Moisés por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí vemos un acto de confianza, porque venía el destructor. Sin embargo, Dios les dijo que sacrificaran un cordero, que esa sangre la pusieran en el dintel de la puerta, en los postes, y cuando venga la muerte no entraría a sus casas. Y ellos tuvieron que confiar en la salvación que Dios les estaba ofreciendo. Y cuando nosotros nos refugiamos en la sangre derramada de Cristo, creemos de todo corazón que su sangre nos limpia de todo pecado. Y aun cuando tropezamos, venimos con fe y confesamos nuestros pecados. Debemos también creer que su sangre nos limpia de todo pecado y nos permite mantenernos en comunión con el Señor. Por esta razón le animo a confiar en la salvación de Dios. Si usted ha tropezado, levántese y confíe en la salvación de Dios. Y finalmente, una fe consagrada es obedecer y actuar por fe. Y nuevamente tenemos que volver al tema de la obediencia, porque sin obediencia no hay una vida consagrada. En Hebreos capítulo 11, verso 30 al 31 continúa diciendo Hebreos: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí tenemos actos de fe maravillosos. Los muros de Jericó caen porque ellos decidieron obedecer a Dios, dar por 7 días vueltas, en el último día 7 veces, tocar las trompetas, gritar firmemente. Y Dios le dijo que esos muros caerían, y cayeron, porque ellos durante esos 7 días, a través de su obediencia, mostraron su consagración a Dios. Y cuando tú obedeces y actúas por fe, consagrándote a lo que Dios te está mostrando, entonces tendrás realmente una fe consagrada. La misma Rahab, una mujer que no conocía a Dios, pero decidió actuar por fe, protegiendo a los espías de Israel que habían entrado a Jericó. Ella los protegió arriesgando su propia vida y finalmente fue incluida en el pueblo de Dios que Dios salvó. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, yo te animo hoy a consagrarte al Señor, entregando tu vida a Él, confiando en el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Tengamos una palabra de oración. Señor Jesús, gracias, porque tú eres nuestro ejemplo en consagración. Tú consagraste tu vida en santidad y en obediencia para nuestra salvación. Y te ofreciste en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener también una vida consagrada y agradable ante Dios. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. En tu nombre oramos así. Amén y amén. Y nos vemos el día de mañana para continuar con esta preciosa serie corta, La grandeza de la fe. Que Dios les bendiga.